a pedirle a todos los que están presentes, abran la Biblia conmigo en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 22. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 22. Por estos días he estado estudiando el libro de Samuel, y en estos días el Señor tocó mi corazón y habló de una manera especial a mi vida, precisamente con este capítulo. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 1 al 22. La lectura es un poco extensa, así que voy a pedirle el favor a todos. Vamos a concentrarnos, vamos a prestar mucha atención a la historia. Como todas las historias de la Biblia son fascinantes, esta también es tremendamente interesante. Así que les pido, una vez que inicie la lectura, estar muy atento a cada detalle de la historia. Amén. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos un momento
y oremos al Señor. Padre eterno, esta noche, Señor, te damos gracias por traernos a tu casa para bendecirnos, para fortalecer nuestras vidas y para edificarnos, Señor. Te presento la vida de cada persona presente en este lugar. Te ruego, Señor, ahora alumbra, Cristo, los ojos de nuestro entendimiento y permítenos comprender claramente la palabra, el consejo y la voz que hoy traes a nuestra vida. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, y todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, acabamos de leer una historia, como todas las historias de la Biblia, muy interesante. Y a través de esta historia quiero compartir una enseñanza que he llamado Dios no se equivoca. ¿Qué tal si miras a la persona que está a tu lado y le dices: Dios no se equivoca? Amén. Dios no se equivoca. Oiga, personalmente me encanta predicar y enseñar sobre esas verdades básicas que enseña la Biblia. Una de tantas es esta. ¿Cuál, pastor? Dios no se equivoca. Algo que todos sabemos, pero que recordarlo nunca va a sobrar. Entre otras cosas, porque lo que más sabemos, generalmente lo que más ignoramos. Escuchen eso. Lo que más sabemos, generalmente, es lo que más ignoramos. Así que recordar una verdad como esta, Dios no se equivoca, es edificante para la iglesia en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ese es el mensaje de hoy. Escúchelo. Dios no se equivoca. Y permítanme comenzar de esta manera. Un pastor estaba predicando acerca de la perfección de Dios y proclamaba que Dios todo lo hizo perfecto y no cometió error alguno en todo lo que ha creado. Mientras daba esta enseñanza, de pronto se puso de pie un hombre que, entre otras cosas, tenía una joroba muy marcada, muy pronunciada, de tal manera que lo hacía caminar prácticamente agachado. Este hombre viene hasta el altar. Cuando llega le dice: pastor, usted está predicando que Dios todo lo hizo perfecto y no cometió error alguno en nada de lo que ha diseñado. Explíqueme esta joroba. El pastor, asustado con tan grande confrontación en público, pues mira a todos los hermanos y luego observa la joroba y lo único que le queda por decir es: qué joroba tan perfecta, tan bien distribuida. Ok, mis amados, hay cosas que nosotros no entendemos y otras que con seguridad son para la gloria de Dios. Pero lo que no está en discusión es que definitivamente Dios es perfecto en lo que dice. Dios es perfecto en lo que hace. Dios es perfecto en sus obras. Dios es perfecto en sus palabras. Y Dios es perfecto en sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira el que está a su lado, dígale: Dios es perfecto. Él no se equivoca absolutamente en nada. Todo lo hizo a la medida, con precisión, con diseño, de manera perfecta, porque Dios no se equivoca. Ahora, pensando en esto, en el pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos presenta al pueblo de Israel insatisfecho. El pueblo de Israel está completamente incómodo por los dirigentes establecidos sobre ellos. ¿Quiénes fueron esos dirigentes? Fueron los hijos de Samuel. Se llamaban Joel y Abías, los hijos de Samuel. Ahora, ¿quién era Samuel? Hasta ese momento Samuel era el profeta, también era el sacerdote y además era el juez de Israel. Y este hombre llamado Samuel fue perfecto,
consagrado, intachable en el pueblo de Israel. Sin embargo, sus hijos Joel y Abías, dice la Biblia, que se inclinaron a la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. En términos concretos, los hijos de Samuel eran unos corruptos, y a esos corruptos puso Samuel a que dirigieran el pueblo de Israel. Abro paréntesis. Algunos comentaristas afirman que Samuel cometió un error al poner sus hijos como jueces. ¿Por qué? Porque el sistema de los jueces era establecido por Dios. Es decir, era el Señor el que levantaba un juez para que dirigiera al pueblo. Eso no se heredaba. Y Samuel de alguna manera estaba heredando su título de juez a sus hijos. Así que hay una especie de equivocación o error que Samuel está cometiendo. Pero cierro paréntesis. El punto es que cuando el pueblo de Israel ve a los hijos de Samuel corruptos, gobernando, o más bien dirigiendo como jueces, todos los ancianos, los principales del pueblo, hacen una junta, una reunión, y deciden venir donde Samuel. Y le dicen: Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos, son malos cristianos. Bueno, en ese tiempo no existía la palabra cristianos, son corruptos. Y nosotros hemos decidido que nos constituyas un rey que nos gobierne como las demás naciones. Ante esta petición, mis amados, Samuel es perturbado con esta petición. A Samuel le desagrada esta petición, le incomoda esta petición. ¿Y qué es lo primero que hace ante tal desagrado? Dice la Biblia: oró a Jehová. Paren ahí un momentico, un paréntesis aquí grande. Cuando a ti te incomode algo, te desagrade algo, te perturbe algo en la casa, en la iglesia, en el trabajo, algo trascendental que te roba la paz, lo primero que hay que hacer no es pelear, lo primero que hay que hacer no es discutir, lo primero que hay que hacer no es murmurar, lo primero que hay que hacer es orar. Amén. Dígale que está a su lado: lleve los asuntos al Señor. Dígale así: lleve los asuntos al Señor. Eso es lo primero que hay que hacer, orar al Señor. Lleve los asuntos al Señor. A Samuel lo incomodó, lo perturbó, le desagradó tal petición del pueblo, pero no murmuró, ni se puso a discutir, ni tampoco entró en conflictos. Fue a orar al Señor y presentarle tal situación. Ahora, Dios le responde a Samuel. ¿Y cuál fue la respuesta? Dios le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Oigan esa respuesta de Dios. Oiga, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Y por qué, Señor? Responde Dios: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Por esa razón Dios le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Pero adviérteles. Oiga, adviérteles. Dice la palabra: protesta solemnemente. En otras palabras, déles una advertencia diplomáticamente. Adviértales con amor. ¿Cómo los va a tratar el rey que van a elegir? Y les dice: el rey que ustedes elegirán va a reclutar a sus hijos, va a diezmar sus cosechas, va a usar sus hijas como cocineras, perfumadoras, va a tomar sus asnos para hacer todas sus obras. Eso va a ser el rey con ustedes. Oiga, y ante esta advertencia el pueblo dice: no nos importa, no nos importa, queremos tener un rey como las demás naciones. Y Dios insiste a Samuel: oye la voz del pueblo en lo que te están pidiendo. Hasta ahí, mis amados, esa fue la petición del pueblo de Israel al Señor. Una petición de un rey, de un rey. Y esto es interesante, mis amados,
Porque el capítulo 8 del primer libro de Samuel básicamente es uno de los capítulos fundamentales de este libro. ¿Por qué? Mírenme acá. Porque durante todo el libro de los jueces, incluyendo el libro de Ruth y los primeros 7 capítulos de Samuel, todo eso se conoce como la era de los jueces. ¿Qué son los jueces? Personas que Dios levantaba para liberar al pueblo. Pero detrás de esos jueces, Dios gobernaba a Israel. No había rey. El juez simplemente peleaba por Israel y legislaba algunos asuntos, pero dirigido por Dios, gobernado por Dios. ¿Me siguen, sí o no? Pero en el capítulo 8 se parte esa era y comienza una nueva historia para el pueblo. Una historia que ahora va a incluir a un rey. Dicho de otra manera, miren acá. El pueblo de Israel decide cambiar el sistema teocrático por un sistema monárquico. Teocrático, entiéndase como teo, Dios, kratos, de poder, de autoridad. El pueblo vivía bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y ahora quiere pasar a una monarquía. Monos de uno, arcos de poder. El poder de uno solo. El poder de un solo hombre sobre todo el pueblo que va a dominar. El pueblo quiere eso. Quiere pasar del gobierno de Dios a que nos gobierne un hombre. Esa, mis amados, fue la petición del pueblo de Israel. Y a partir de esa petición, la historia del pueblo comienza a ser otra. Ahora, la teología, los comentaristas bíblicos y cualquier predicador de este texto afirma que la petición del pueblo de Israel fue una mala petición. En otras palabras, Israel se equivocó pidiendo lo que estaba pidiendo. Y en el texto yo quiero descubrir con ustedes por lo menos 3 o 4 razones por las cuales el pueblo de Israel se equivocó pidiendo rey. En otras palabras, yo quiero esta noche compartir contigo algunas razones de por qué la petición de Israel fue una mala petición. Y le pido que escuche estas razones, porque en estas razones que voy a compartir seguramente vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a recibir una enseñanza para nuestra vida que nos edifique y nos vayamos hoy a casa con algo especial del Señor en nuestra vida. ¿Amén o no? Muy bien, entonces la petición del pueblo de Israel fue una mala petición. ¿Y por qué, pastor? Número 1, escúchenlo bien. Número 1, la petición de Israel fue una mala petición porque el pueblo de Israel estaba desechando el diseño divino. Escúchalo bien, el pueblo de Israel estaba desechando el diseño divino. Hasta este capítulo, Israel venía gobernado por Dios. Cada vez que estaban en problemas, Dios levantaba a un caudillo, a un juez que los rescataba y los liberaba, pero seguía Dios gobernando y levantando líderes entre el pueblo. Pero no había un rey que tuviera toda la potestad. Ese era hasta ahí el sistema de Dios o el diseño divino. Sin embargo, en esta petición, lo que el pueblo está haciendo es desechar, hacer a un lado el diseño divino y querer seguir un nuevo diseño, el diseño del mundo, de las demás naciones. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, eso es algo malo. En otras palabras, mírame acá, desechar el diseño divino siempre será una mala decisión. Una mala decisión. ¿Por qué? Mis amados, porque el diseño divino es perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué más, pastor? Porque Dios no se equivoca. Mira, Dios no se equivoca. Todo lo que Dios estableció es perfecto. Todo lo que Dios ha ordenado es perfecto. El Señor no se ha equivocado ni en ninguno de sus mandamientos, ni en ninguna de sus ordenanzas, ni en ninguna de sus palabras. Así que cuando una persona decide desechar el diseño de Dios, la que se está equivocando no es Dios, la que se está equivocando es esa persona. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira el que está a su lado, dígale: nunca deseche el diseño de Dios.
Nunca lo deseche. El diseño de Dios es perfecto. Salmo 19, la palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor, amén, dando a entender que lo que Dios ha establecido es perfecto para el ser humano. ¿Por qué cambiarlo, mis amados? ¿Por qué cambiarlo? Amén. Ahora mírenme acá. Hay personas que no conocen a Cristo, y por su desconocimiento de Cristo, por supuesto, están fuera del diseño de Dios. Están viviendo en contra de lo diseñado por el Señor. Pero lo curioso es que hay personas aquí adentro, oiga, hay personas dentro de las iglesias que, aunque conocemos el evangelio, aunque conocemos la palabra del Señor, también estamos viviendo fuera del diseño de Dios. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Escuchen pues, esta noche aquí hay personas, aquí están, que aunque conocen el evangelio, aunque saben de la palabra, están fuera del diseño de Dios. Y pastor, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que se van a estrellar. No hay pérdida de eso, se van a estrellar, lo van a lamentar. ¿Por qué, pastor? Porque el diseño de Dios es perfecto. Y si te apartaste de él para seguir lo que te parece, corres peligro. Estás mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí, ojo con esto, mis amados, oiga, amarre después los pantalones un poquito, que esto que va es fuerte, qué calor, hermanos, y no sé si es por falta de ventilación o por lo que estoy diciendo, pero escuchen esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos malos administradores? Derrochamos, no sabemos administrar ni el tiempo, ni el dinero, ni los bienes que el Señor nos da. Y el que hace eso está fuera del diseño divino, porque Dios estableció principios de mayordomía, de buena administración en la Escritura. Y si tú llevas años en desorden de lo que debes administrar y nunca le has prestado atención a los principios de mayordomía, tú estás fuera del diseño de Dios. Digan conmigo, ay Señor, es así. Ahora, ¿cuántos de nosotros aquí todavía tenemos amistad con el mundo y coqueteamos con el mundo a sabiendas que la amistad con el mundo no es de Dios, y que el que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? El que hace eso está fuera del diseño de Dios. Está fuera del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, ¿cuántos de los que esta noche me ven, me escuchan y tal vez están pensando ya cosas malas contra mí? ¿Cuántos de los que esta noche me están escuchando saben por la Biblia que el yugo desigual está mal? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pastor, pero eso lo dice para unirse a la amistad, no para noviazgos. Pues peor todavía, peor todavía. Si lo prohíbe para amistad, ¿cuánto más para un noviazgo? Entonces, si es como pendejo, eviten esa parte ahí, como raro. ¿Y cuántos, a sabiendas de esta verdad, songo sorongo, se meten en yugo desigual, en unos enredos por Dios? El que hace eso está fuera del diseño divino. Está fuera del diseño divino. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que hay que perdonar 70 veces 7 y que si no perdonas a tu hermano, tampoco Dios te va a perdonar? Pasamos tiempos enojados con los demás y no nos reconciliamos. El que hace eso está fuera del diseño de Dios. ¿Amén o no? ¿Cuántos de los que están aquí sabemos que hay que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Pero el que no busca la santidad está fuera del diseño de Dios. Está diciéndole al diseño de Dios: no lo quiero, yo quiero otro diseño. Es lo que hizo Israel. No queremos el diseño de Dios, queremos otro diseño distinto. Y Dios dice: no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Están desechando mi sistema, están desechando mi diseño. Y hoy hay cristianos en la iglesia así, los puedo ver, lo estoy viendo. Lo estoy viendo, desechando el diseño divino. Ahora, ¿cuántos saben por la Escritura
que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he ordenado. Y no hacemos eso. Y eso también es parte del diseño divino. Diga conmigo: ay, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Dígale así. Es así, mis amados, desechando el diseño divino. Israel se equivocó con esa petición. La petición de Israel era una mala petición porque estaban desechando el diseño divino. Lo estaban desechando. Y Dios no se equivoca. El que se equivoca es el hombre, el ser humano. Se equivoca. Amén. Número dos. La petición del pueblo de Israel fue una mala petición porque Israel quería ser como las otras naciones. De hecho, ese fue el motivo. ¿Qué le dijo el pueblo de Israel a Samuel? Tú estás viejo, ya no te da para nada más, Samuel. Tus hijos son corruptos, no queremos que nos dirijan. Constitúyenos un rey como las otras naciones. Y aunque Samuel les advirtió lo malo que la iban a pasar con un rey, aún así el pueblo de Israel persistió en su decisión. No nos importa, constitúyenos un rey para que seamos como las otras naciones. Esa es otra razón por la que la petición de Israel fue una mala petición. No solo porque desechó el diseño divino, sino también porque quería ser como las otras naciones. Y qué irónico, esto es irónico, hermanos, porque el propósito de Dios con Israel era convertir a Israel en una nación modelo para las otras naciones. Es decir, que las otras naciones vieran a Israel, un pueblo gobernado por Dios, y todas las demás naciones se volvieran a ese sistema, se sometieran al gobierno divino. Pero ahora Israel desecha eso, y en lugar de buscar que los demás sean como él quiere ser como los demás. Y viene a mi mente un pasaje que se encuentra en Jeremías. No me pregunten qué capítulo porque se me olvidó. Se me tira el mensaje si me pregunta eso, pero está en Jeremías, estoy seguro. Dios le dice al profeta: conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mire, versículos como ese hoy son escasos, escasísimos. Si ese versículo lo llegáramos a borrar de la Biblia, muchos no lo extrañarían. ¿Por qué? Porque no les interesa para nada ponerlo en práctica. ¿Y por qué más, pastor? Porque hoy muchos creyentes se están convirtiendo a la gente del mundo y no están haciendo que la gente del mundo se conviertan a ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, hermanos. Israel quería ser como las demás naciones, y eso es fatal. ¿Por qué querer nosotros los cristianos ser como los que no conocen a Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación para eso? ¿Cuál es la razón para nosotros querer ser como una persona que no quiere a Dios, que no se somete al Señor? ¿Cuál es la motivación para eso? Pastor, es que se ve muy cool, se ve muy agradable, se ve muy chévere. Esa gente rebelde y que se proclama atea en este tiempo se ve como No, no puede ser una motivación, ni esa ni cualquier otra. ¿Cuál sería una motivación para nosotros ser como las demás personas que no conocen a Cristo? No hay alguna. En algún momento, hablando con alguien de la iglesia, esta persona me decía: pastor, yo tengo muchos tiempos de desánimo. Tengo muchos tiempos de desánimo, pastor. Y en esos momentos de desánimo, le voy a decir la verdad, pastor, yo he llegado a pensar en volver atrás, en dejar así, en no estar más en la iglesia ni en los compromisos de la congregación, sino volver a la vida que llevaba antes. Ir a misa cada 8 días, pero hacer con mi vida ciertas libertades que yo veo otros compañeros y amigos del trabajo, de la cuadra, hacen.
Y yo en el fondo, pastor, yo no veo que mis amigos de la cuadra, sí, ellos no son cristianos, protestantes, pero ellos van a misa y ellos creen en Dios y bueno, se dan muchas libertades, pero yo no veo que sean malas personas. Pastor, yo he pensado a veces en volver atrás y seguir la vida que llevaba antes. Error, hermanos. Si alguno aquí ha pensado así, Ave María, no, es broma. Si alguno aquí ha pensado así, error garrafal. Un error tremendo, hermanos. ¿Por qué retroceder? Volver atrás, ¿para qué? Ser como las personas que no conocen a Cristo. ¿Qué gracia tiene eso? Si la felicidad del ser humano realmente está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Está en Cristo nomás. Está en Cristo. Y mira, entre los que conocemos a Cristo y los que no conocen a Cristo, hay una gran diferencia. Ahora, pastor, pero somos iguales. Sí, en ciertos aspectos sí. Términos biológicos, anatómicos, todo eso en esencia humana, pues somos iguales todos. Pero en términos de pensamiento, de conducta, de fe, somos completamente distintos. Mira, si yo me siento con una persona que no conoce a Cristo ni le interesa nada de la fe, somos completamente diferentes. Pero diferentes abismalmente hablando. Por ejemplo, una persona común hoy en esta generación con la que me siente hablar es una persona que acepta temas como el aborto, como el matrimonio homosexual, como las ideologías contemporáneas sobre el género y una cantidad de cosas que el mundo actual acepta. Pues bien, cuando me pregunten a mí, yo como creyente no acepto eso. Yo como creyente, yo no acepto el aborto. Yo no acepto el aborto deliberadamente, porque existe una ley que permite el aborto en ciertas circunstancias, como riesgo de vida riesgo de muerte de la madre, y esos son otros casos éticos. Pero no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual, no estamos de acuerdo con las ideologías contemporáneas sobre el género, no estamos de acuerdo con eso. Y eso ya nos pone en un punto de gran diferencia con los demás. En palabras de Eclesiastés, andarán dos si no estuvieren de acuerdo, dando a entender, no, somos muy diferentes. Y hermanos, en el fondo eso también nos hace especiales. En palabras del apóstol Pedro, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Mira el que está solo, dígale, somos un pueblo diferente. Por favor, no raro, diferente. No raro, diferente. Somos un pueblo diferente. Y parte de nuestra diferencia es la apuesta por la vida, la apuesta por la santidad, la apuesta por la justicia. Eso es parte de nuestra diferencia. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, no hay por qué querer ser como los demás, en ninguna manera. Ni tampoco aceptar lo que los demás hacen, normalizan o simplemente ven como algo natural. Tampoco debemos ir hasta allá. Se lo voy a poner de esta manera. Hablaba con algún hermano esta semana. Si en la escuela la profesora de mi hija me dice: Don Wilder, en este salón hay dos niñas que se quieren y sus familias aceptaron que sean novias. Le pedimos a usted, con mucho respeto, don Wilder, que oriente a su niña para que no vea con malos ojos esto que hoy es normal y no se escandalice. Entonces yo voy a decirle: vea, doña profesora, yo le voy a enseñar a mi niña respeto, que respete las decisiones de las demás personas, que no se meta con ellas, que no les diga nada, que respete, porque hay que respetar a todo el mundo. Pero no voy a normalizar eso. No le voy a enseñar a mi hija que eso es normal, que es natural, que no está mal. Todo lo contrario, le voy a enseñar que el Dios de la Biblia dice que eso está mal y que eso no es correcto. Eso le voy a enseñar a mi niña, aunque le voy a exigir que respete
Y si en algún momento irrespeta a esas dos niñas que las familias aceptaron que fueran noviecitas, yo la voy a corregir, pero no voy a normalizar esa conducta, doña profesora. Voy a decir que está mal y le voy a enseñar eso a mi hija todo el tiempo que esté en mi casa, que eso está mal, que no es debido, que si ellas lo hacen, pues respeten las decisiones de las demás personas, pero que no es correcto ni es natural. Hasta allá va parte de nuestras diferencias, hermanos. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, la decisión de Israel estuvo mal por eso. Quiso ser como las otras naciones, cuando gran valor del pueblo estaba en lo contrario, en ser diferente. Y mis amados, también gran valor de la iglesia está en eso, en ser diferentes. Y esa diferencia se enmarca como la luz del mundo. La luz del mundo. Nosotros, dice Jesús, somos la luz del mundo. Mire que está solo, dígale, usted es la luz del mundo. Dígale, usted es la luz del mundo. Usted que cree en Cristo, usted que sigue a Jesús, usted es la luz del mundo. Y cuando usted sigue la justicia, la santidad, la verdad, la palabra, usted está mostrando el rumbo correcto a las personas que lo ven. Entonces, no hay razón para yo querer vivir o estar como la gente que no conoce a Cristo. Y número tres, escuchen esto. La petición del pueblo de Israel fue una mala petición, porque Israel no supo esperar el tiempo de Dios. Escúchalo bien. Israel no supo esperar el tiempo de Dios. En Deuteronomio capítulo 17, oigan bien, Deuteronomio capítulo 17. Estoy hablando de unos libros más atrás, mucho antes del profeta Samuel. Nos estamos remitiendo a la ley de Moisés. Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 17 que cuando el pueblo de Israel pidiera un rey, Él les escogería el rey. Y no sería ni extranjero ni forastero, sino alguien del mismo pueblo. Y ese rey que Dios escogería no acumularía riquezas para él, ni tampoco se entregaría a las mujeres para que no se desviara. En otras palabras, en la ley de Moisés, Dios ya había establecido normas para un futuro rey del pueblo. Y cuando alguno escucha esto, dice, pero bueno, entonces ¿cuál es el problema? Si Dios en la ley de Moisés, mucho antes de Samuel y de sus hijos, ya había previsto, ya había programado normas para un rey, ¿cuál es el problema entonces? Porque Israel pidió un rey. El problema está, mis amados, en que Israel no supo esperar el tiempo de Dios. Porque aunque Dios sí había previsto la posibilidad de un rey para el pueblo, era Dios el que iba a establecer ese rey, no el pueblo el que le iba a exigir a Dios, póngame rey. ¿Me siguen, sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que el rey lo iba a establecer Dios en algún momento, pero Israel no supo esperar el tiempo del Señor y se adelantó por una circunstancia específica. ¿Cuál fue la circunstancia? Los hijos de Samuel eran pervertidos, eran corruptos, y esa fue la excusa para decir, este es el momento, pidamos rey. Se adelantaron, no supieron esperar el tiempo de Dios. Mis amados, y qué verdad tan importante es esta: esperar el tiempo de Dios. Levante su mano conmigo y diga, yo debo esperar el tiempo de Dios. Oiga, esperar el tiempo de Dios. Seguramente Dios no hubiese tenido problema con un rey para el pueblo, pero si el pueblo lo hubiese esperado y Dios lo hubiese establecido bajo sus condiciones y como Él quería exactamente. Pero no, el pueblo vio una situación y a partir de esa situación se aceleró: y constitúyanos rey. Y aunque Dios les advirtió, dijeron, no nos importa, constitúyanos rey, queremos un rey ya. Así que el asunto terminó siendo no un rey que Dios establecía, sino un rey que el pueblo exigía. Y esto es algo similar a lo que a veces nos pasa en la vida.
a veces simplemente por no esperar el tiempo de Dios exigimos, pedimos, clamamos, insistimos con intensidad, con esmero por algo que le estamos pidiendo a Dios, y acosamos tanto que hasta a veces Dios dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. En otras palabras, a veces Dios dice: tenga pues lo que me está pidiendo, pero lea la letra menuda, la letra pequeñita del contrato. Ahí dice que te va a ir mal con eso que me estás pidiendo, por no esperar el tiempo del Señor. Es importante esperar el tiempo de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Saber esperar el tiempo de Dios. Ahora, yo sé que hay personas en todas las iglesias que han romantizado de manera muy especial su relación con Dios. Cuando digo romantizado, me refiero a que en las iglesias hay personas que por todo, pero sin exagerar, por todo oran al Señor. Entonces tienen que tomar una decisión y van de rodillas al Señor y dicen: Señor, ¿qué blusa me pongo el martes? ¿La verde o la roja? Es decir, hay gente que ha romantizado su relación con Dios a esos términos, y el que lo hace así le funciona. Mira, no estás haciendo mal, sigue, que así te funciona, está bien. Pero mira, realmente es importante, hermanos, y fundamental que tú dobles tus rodillas y lleves en oración intencional, y además aprendas a esperar en el Señor esas peticiones trascendentales de la vida. Eso llévalo en oración, y una vez que lo lleves en oración, aprende a esperar. Pero cuando lleves peticiones trascendentales, mira, yo no sé si el Señor te responde que la blusa roja va el martes y la gris va el miércoles. Si lo hace, gloria al Señor. Pero en eso no aplica esta verdad. Esta verdad aplica para aquellas decisiones trascendentales de la vida. Por ejemplo, ¿en qué vamos a invertir todo el capital de la familia? ¿Queremos invertirlo en un negocio o queremos llevarlo por otro lado? Señor, guíanos, háblanos, Padre. No queremos dar un paso en nuestra humana sabiduría. Necesitamos, Señor, tu favor, tu respuesta. Y cuando ores por eso, espéralo, y espera hasta que Dios te hable. ¿Cuántos dicen amén? Otra decisión trascendental: ¿con quién me voy a relacionar sentimentalmente para casarme? Eso es importante. ¿Con quién voy a unirme sentimentalmente para posteriormente casarme? Hay que orar por eso y esperar la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te aceleres, aprende a esperar el tiempo de Dios. Otra decisión trascendental: vamos a comprar una casa en esta o aquella ciudad. ¿En qué lugar, Señor? ¿Cómo lo hacemos? Importante. O sea, decisiones que pueden afectar el desarrollo y bienestar de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra familia. Esas decisiones hay que llevarlas en oración a Dios y esperar el tiempo del Señor, la respuesta del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso hay que llevarlo en oración al Señor. Otra decisión trascendental: me están entregando un ministerio de la iglesia para que yo atienda este llamado. Es importante orar por eso. No sea que resulte quemado, frustrado, desanimado o creando un problema en la iglesia. Es importante orar por eso. Señor, están confiando en mí para esta labor en tu pueblo. ¿Lo hago, no lo hago? Esas decisiones trascendentales, hermanos. Ahora, esta decisión que estaba tomando Israel, ¿era trascendental o no? Enormemente trascendente. Iba a cambiar el rumbo de la historia del pueblo. Y esa decisión ellos no debieron haberla tomado así nomás. Samuel, constituyen a un rey como las otras naciones. No. Lo que el pueblo tuvo que haber hecho fue ¿qué? Orar a Dios y escuchar la voz y esperar el tiempo del Señor. Eso fue lo que tuvo que haber hecho Israel. Así que, mis amados, hoy quiero decirles: en esta historia, el que se equivocó no fue el Señor, porque Dios no se equivoca. En esta historia, el que se equivocó fue el pueblo de Israel. ¿Están conmigo, sí o no? Y el pueblo de Israel se equivocó: uno, porque desechó el diseño divino; dos, porque quiso ser como las otras naciones; y tres, porque no supo esperar el tiempo del Señor. Por eso el que se equivocó
no fue Dios, porque Dios no se equivoca. El que se equivocó fue Israel. Y por eso yo quiero decirle a todos ustedes esta noche que me están escuchando, mis amados, nunca desechemos el diseño de Dios. No busquemos vivir como la gente que no conoce a Cristo, y aprendamos a esperar el tiempo del Señor. Ese es el gran mensaje de esta noche. Te lo repito: nunca desechemos el diseño de Dios. No busquemos vivir como la gente que no conoce a Cristo, y aprendamos a esperar el tiempo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a terminar aquí. Voy a terminar con esto. En el siglo XVIII, uno de los más prominentes científicos de la época, Albert Einstein, creyente en Dios, él no creía en los sistemas religiosos ni en los movimientos doctrinales, pero creía en la existencia de Dios. Y en alguna de sus conferencias llegó a decir: la suerte no existe, porque Dios no juega los dados. Cualquier creyente en el Señor posiblemente estaría de acuerdo con esa frase. La suerte no existe, porque Dios no juega los dados. En otras palabras, Dios lo diseñó todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y en ese dominio que Dios tiene sobre el universo, Él estableció principios, Él estableció leyes, Él estableció diseños que cualquier ser humano que los respete será bienaventurado y le irá bien. Por eso quiero invitarte hoy para que, mis amados, nos sometamos al diseño divino. ¿Están conmigo? Seamos como Cristo, no como los que no conocen a Cristo, y esperemos el tiempo del Señor. Cierra tus ojos un momento donde estás, inclina tu rostro.